Buenas noches. Bueno, en cuanto a la ecuación de Hermite en la que nos encontrábamos la clase pasada, vi que había una parte donde tuve un error en donde estaba la ley de recurrencia. La ley de recurrencia ya al final, cuando ocupamos el principio de identidad para solo quedarnos a nivel de coeficientes y ya no hablando de los sumandos de la serie de potencias, nos quedábamos con esta expresión. Teníamos n más 2 por n más uno por el coeficiente enésimo más 2 menos 2 nsn más 2 lambda cn igual a cero. Entonces, en el otro caso había invertido, bueno, si aquí yo ya despejo el coeficiente enésimo más 2 de esta ecuación, digamos que pasarían el n más 2. Todavía no lo voy a pasar, pero lo que está del lado derecho, bueno, lo que está del lado izquierdo, el resto lo voy a pasar al lado derecho. Tendría 2n cn menos 2 lambda cn. Entonces, desde ahí, ya cuando queramos factorizar el 2 por cn del lado derecho, tendríamos dentro de un paréntesis n menos lambda. Entonces, ya esa es la ley la regla de recurrencia que encontramos para la ecuación de Hermite para n mayor o igual que cero. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Si los dos primeros coeficientes que yo pongo serían c sub 0 y c1, se encuentran disponibles, entonces los demás coeficientes, desde el c2, c3 en adelante, van a poder determinarse por la relación de recurrencia. Calculamos pues algunos de estos coeficientes. Para eso, en la esquina superior derecha tenemos la regla de recurrencia y pues empecemos a dar, por ejemplo, valores. En el caso de que yo comience con n igual a 0, en la regla de recurrencia tendría c y pues es 0 más 2, entonces tendría un c sub 2 igual a 2 por n, que aquí es 0, menos lambda por c sub 0 con n igual a 0. Y luego n más 1 tendría 0 más 1 es 1 por n más 2, que sería 0 por 2 y tendría 1 por 2, ¿no? Entonces, al menos ahí me doy cuenta que tengo mi coeficiente, el 2, igual a menos 2 lambda por c sub 0 y pues el producto de 1 por 2 lo coloco aquí como 2 factorial. Entonces, ahí tengo mi coeficiente, el C2. Calculemos, por ejemplo, cómo llego para el coeficiente 3, C3. Bueno, si n es igual a 1, ahora tendría C de 1 más 2 igual a 2 por, y sería 1 menos lambda por C sub 1. Tendría abajo n más 1, que es 1 más 1, es un 2 por n más 2 es 1 más 2, que es 3. Pero pues evidentemente si yo pongo 3 factorial, sé que es 3 por 2 por 1, es lo mismo que el mismo resultado que voy a tener de poner 2 por 3 tal cual, porque tendría 6 tanto arriba como 6 abajo. Entonces, aquí voy a también colocar que C3 sería igual, casi está completa porque tendría 2 por 1 menos lambda por C1 entre 3 factorial, ¿no? Y yo como llego al lado izquierdo, bueno, a este término que tengo aquí, pues solamente saqué un signo de menos en el numerador. Es decir, que yo tenía C3 igual a 2 por 1 menos lambda así.
Y pues lo único que hice fue sacar un menos para que tuviera el menos 2 y pues dentro de ese paréntesis, el 1 menos lambda al sacar el menos, me queda como un lambda menos 1 entre 3 factorial y todo eso se multiplica por el C1. Y eso es lo que tengo en el tercer coeficiente. Bueno, más bien en el coeficiente C3. Esta misma situación de sacar el signo de menos se va a repetir en los siguientes coeficientes, porque por ejemplo para n igual a 2, pues tendría y en el subíndice tendría pues 2 más 2, que es un C4. 2 y tendría n menos lambda, o sea, 2 menos lambda por C sub 2 entre pues n más 1, que es 2 más 1, es un 3, por n más 2, que es 2 más 2, que es igual a 4. Y lo que hago es sustituir a C2. C2 ya sé que es menos 2 lambda entre 2 factorial por C sub 0. Entonces, eso es lo que, bueno, antes de esa parte, si se dan cuenta, en el C4 yo ya tengo que el menos ya lo había sacado, entonces tendría aquí un menos 2 por un lambda menos 2 entre un 3 por un 4 por C sub 2, que es esta parte de aquí. Y cuando ya pues sustituyo a C sub 2, ¿qué ocurre? C sub 2 era el menos 2 lambda entre 2 factorial por C sub 0. Y lo único que hice ahí fue, bueno, yo por este lado tengo aquí un 2. Cuando yo coloco multiplico por en el numerador el otro 2, ya tengo un 2 al cuadrado. Entonces, solamente lo dejé como 2 al cuadrado, no puse el 4 a propósito para ver si hay una regla que siga, ¿no? ¿Qué pasa con el signo menos? Yo tenía en C4, antes de mi término, tenía un signo de menos, pero como C2 también tengo un signo de menos, menos por menos es más, entonces por eso ya no aparece el signo de menos, ya se queda como más. Y aparte, yo estoy arrastrando desde el C sub 2 en el denominador un 2 factorial. Entonces, si yo multiplico 3 por 4 por 2 factorial, finalmente tengo en el denominador un 4 factorial. Eso es lo que ocurre y por eso queda de esta forma el coeficiente C sub 4. Ahora, va a ocurrir alguna situación con C5. Si nos damos cuenta, C sub 4 tuvo relación con C sub 2, por eso los puse con un color. C sub 5 va a tener relación con C sub 3. ¿Cómo es esto? Pues si n es igual a 3, entonces C va a ser C sub 5. 3 más 2, 5. 2 por 3 menos lambda por C sub 3 entre n más 1. 3 más 1 es un 4. N más 2, 3 más 2 es un 5. Separo igual, voy a sacar un menos y tendría un menos 2 por un lambda menos 3 por C sub 3 entre 4 por 5. Entonces ya tengo así, o sea, esta expresión es la misma que tengo aquí abajo, ¿no? Y ahora lo que hago es sustituir C sub 3. Entonces, pues tenía menos, bueno, los voy a pasar rápido. C3 entre 4 por 5 es un menos 2 por un lambda menos 3. Y C sub 3 es un menos 2 lambda menos 1 por C sub 1 entre un 3 factorial, que se está multiplicando ese 3 factorial por un 4 y por un 5. Entonces, finalmente, ahí en el C sub 5
¿Qué ocurre? Bueno, también en el C sub 5 se va a ir un signo, el signo negativo, porque C sub 3 tiene un signo negativo. Y cuando yo estoy con la parte de C sub 5 y que al principio saqué el signo negativo, tengo ahí otro signo negativo. Entonces, menos por el menos, estos dos menos, se hace positivo ese término y ya tendría un 2 así. Un 2 al cuadrado. Tengo este 2 aquí y el 2 que está en el C sub 3. Se está multiplicando dos veces el 2 y por ello ahí tengo un 2 al cuadrado, se multiplica por un lambda menos 1, por un lambda menos 3, entre, y en el denominador finalmente pues me voy a quedar con un 5 factorial, que se va a multiplicar todo esto por C sub 1. Entonces, si así continuáramos con los otros coeficientes, nos vamos a dar cuenta que los coeficientes que son pares se relacionan y por eso los coloqué con tinta azul y los coeficientes impares los coloqué con tinta verde porque también tienen su relación. Unos están asociados con el coeficiente C sub 0 y otros con el coeficiente C sub 1. Ahí calculé también, por ejemplo, C sub 6, C sub 7 y la idea es ver si podemos generalizar coeficientes, ¿no? No se ve tanto, pero antes de generalizar, ¿qué es lo que hice aquí? Solamente agrupé, o sea, sé que mi solución va a ser y igual a algo. Entonces, por un lado, reagrupé los términos que primeramente están asociados con C sub 0 y pues es una serie infinita. Y luego añado los términos de la serie de potencias, pero en este caso asociados a C sub 1. Entonces, de aquí, la idea es ver pues que haya alguna especie de generalización que yo pueda ocupar para trabajar ya con coeficientes generalizados y en este caso, por ejemplo, ¿qué ocurre? El primer término de las dos series tal vez ahorita no tenga sentido de, no le veo un chiste de una generalización, pero ¿qué ocurre con los siguientes términos? Por ejemplo, para C sub 0, conforme yo voy avanzando en el número de términos, el siguiente término, por ejemplo, en el numerador, el número 2 se va elevando al cuadrado, se va elevando en potencia. Al principio es como si yo tuviera un 2 a la 1 en el segundo término. Luego en el tercer término tengo un 2 a la 2, sigo y tengo un 2 a la 3. Entonces lo más lógico es que se van recorriendo, vamos a ir aumentando una potencia de 2 en cada término. En el denominador, ¿qué ocurre? Estamos hablando solamente de factoriales de números pares. 2 factorial, 4 factorial, 6 factorial son números pares, entonces están teniendo una forma de un número par y ese número par está teniendo su factorial. ¿Y qué ocurre con, bueno, esa podría ser un primer paso para la generalización? De ahí, por ejemplo, en el segundo término tengo solo a lambda. En el segundo tengo a lambda menos 2. En el tercero tengo un lambda que se multiplica por un lambda menos 2 en el tercer término. En el cuarto se repite, tengo otra vez lambda, tengo otra vez lambda menos 2 y al final le estoy añadiendo un lambda menos 4. Entonces, si se dan cuenta, se está haciendo un producto
pero ese producto se va a ir repitiendo. El detalle es que, por ejemplo, cómo está disminuyendo. Entonces, eso ahorita voy a escribirlo. Y en el denominador, no, en la segunda serie, voy a borrar esto. En la segunda serie lo que voy encontrando también es, tengo un lambda menos 1 en el segundo término. En el siguiente tengo un lambda menos 1, pero ahora se multiplica por un lambda menos 3. En el siguiente término se vuelven a repetir los mismos lambda menos 1, lambda menos 3, pero ahora se añade otro producto que es el de lambda menos 5. Entonces, en la primera suma estamos, aquí es un lambda menos 2. Estamos disminuyendo en formas de pares. Poner lambda es como si tuviera aquí un lambda menos 0. Lambda menos 2, lambda menos 4, se están disminuyendo en cantidades pares, pero en el caso de la segunda suma, se están disminuyendo en números impares. 1 es impar, 3 es impar, 5 es impar, por ejemplo. Ah, de veras, ¿qué ocurre con las potencias? En la primer suma tengo un x al cuadrado, luego un x a la 4 o un x a la 6. Entonces también ahí las potencias están influyendo. Los términos van aumentando de x a la 2n. O sea, en forma de la potencia de x es una potencia en forma de un número par. ¿Y qué ocurre con el de la segunda suma? Ahí son potencias en forma impar, porque tengo x a la 3, luego x a la 5 y luego x a la 7, por ejemplo. Entonces, de aquí vamos a ir a otra regla de recurrencia, ¿va? No, a una generalización, pero ya habiendo checado estas observaciones, voy a deshacer tantito los números amarillitos y a ver. En el caso de los denominadores de la segunda sumita, aquí es una menos 3, ahí está. En los denominadores tengo factoriales de números impares, entonces también tiene una relación. Por eso ya en el otro archivo les había escrito cómo es la generalización de coeficientes, pero ya condensando la parte de una suma, la serie de potencias desde n igual a 1 hasta infinito. ¿Por qué? Les decía, el primer coeficiente tal vez no tenga pues sentido a la forma de generalizar. Entonces lo que corresponde es pues saco ese término en cada una de las series, en este caso el 1 y el x. Y la serie comienza desde pues n igual a 1, no desde n igual a 0 porque saqué justo estos dos términos de la serie, ¿va? Y básicamente, ¿qué ocurre con la generalización? No nos damos cuenta, pero si nos regresamos tantito también, el primer término es negativo, luego es positivo, luego es negativo y luego es positivo. Y también en la segunda suma tengo un signo negativo, luego se van alternando los signos. Entonces, por eso en la generalización también coloqué el menos 1 a la n en cada una de las series. Y pues se quedan los números 2, también se van aumentando la potencia y esas son las generalizaciones. Ahora, por ejemplo, y aquí es lambda menos 2 a la n más 2 y el otro es un menos 2 a la n más 1, para dar en cuenta que estaban disminuyendo o un número par en la primer suma o un número impar en la segunda suma. Y las potencias de x, recordemos que para la primera serie es un número par, por eso es x a la 2n, y en la segunda serie tendríamos x a la 2n más 1 porque el exponente es de forma impar. Entonces,
Esta solución, recordemos, era válida para todo X desde un principio. Eso sería para el caso de cómo resolver la ecuación de Hermite, que por ejemplo ya tal cual tendríamos y es igual a c sub 0 por y1 de x. Y1 es la primer serie, más c sub 1 por y2. Y ya tendríamos dos soluciones en forma de serie de potencias para nuestra ecuación de Hermite. Soluciones linealmente independientes. En el caso del siguiente ejemplo, tengo una ecuación de Chebyshev. Esta ecuación tiene aplicación en el ajuste de curvas en los polinomios en análisis numérico. La ecuación diferencial es esta: 1 menos x al cuadrado por y b' menos x por y' más lambda al cuadrado por y igual a 0, donde lambda va a ser una constante y nos piden encontrar una solución alrededor de x igual a 0. Entonces, primero, pues me doy cuenta que la ecuación no está en forma estándar, la paso a su forma estándar. Entonces divido toda la ecuación diferencial entre 1 menos x al cuadrado. Entonces ya me queda y' menos x entre x, 1 menos x al cuadrado por y' más lambda al cuadrado entre 1 menos x al cuadrado por y igual a 0. De aquí yo sé quién es mi función p de x y mi función q de x. Me doy cuenta que en el denominador se anulan en los mismos puntos. Entonces, se anulan tanto en x igual a más 1 como x igual a menos 1. Estos puntos, de acuerdo a nuestra definición de puntos ordinarios o puntos singulares, bueno, x igual a 1 y x igual a menos 1 son puntos singulares para la ecuación diferencial. El resto de puntos que no sean estos van a ser puntos ordinarios. Entonces, como conclusión, una solución de serie alrededor de x igual a 0 va a converger entre menos 1 y 1. Y para ello, pues ahora vamos a suponer nuestra serie de potencias. Y ya que tenemos esta suposición, pues vamos a derivar dos veces a y en este caso y vamos a sustituir en la ecuación diferencial. Una vez que hacemos eso, pues ya obtenemos la expresión que está en color azul. Tengo el 1 menos x al cuadrado por, bueno, lo que está del lado derecho es justo lo equivalente a la segunda derivada, menos, y sería x por, y aquí está lo equivalente a la primera derivada, más lambda, y aquí está lo equivalente a y igual a 0. Entonces, bueno, lo quito tantito para que podamos ver qué es lo que va a ocurrir a continuación, ya que, miren, tenemos en el primer término, lo único que voy a hacer a continuación es la serie, la voy a multiplicar tanto por 1 como por menos x al cuadrado. Si hago eso, voy a tener ahora en lugar de 3 términos, 4 términos. Entonces ya, tengo los 4 términos y en el primer sumando solamente había multiplicado la serie por un 1.
En el segundo sumando teníamos un menos x al cuadrado. Lo voy a colocar creo que aquí de este ladito. Es como si yo hubiera tenido un menos x al cuadrado por la suma desde n igual a 2 hasta infinito de n por n menos 1 cnx a la n menos 2. Pero lo que hago es incluir este término de la potencia x al cuadrado, lo estoy metiendo dentro de la sumita. Entonces lo único que va a alterar no es el índice de la serie, porque ese se sigue quedando desde n igual a 2 hasta infinito de n por n menos 1 y por cn. Lo que se cambia es donde está la potencia de x, porque yo tengo al principio n menos 2, pero incluyo un término cuadrático, entonces la potencia de adentro tendría un n menos 2 más 2. Y por eso aquí ya tengo un x a la n. El resto de términos se queda intacto porque en el primer término era un 1 por la serie, entonces 1 por la serie sigue siendo la misma serie. Solo lo que había tenido ese problemita era el segundo término. Ahora, yo necesito que todas mis series tengan la potencia x a la n. Por ello tengo que hacer forzosamente pues corrimiento en el primer término. El corrimiento va a ir porque necesito llegar a que tanto el índice esté desde n igual a 0 como la potencia sea x igual a x a la n. Entonces, el corrimiento es, en vez de tener donde está n, voy a trabajar con n menos 2. Si hago eso, entonces, por ejemplo, donde está n va a ser n más 2 dentro de la potencia. Aquí va a ser, recuerden lo contrario, si yo disminuyo al momento de hacer el corrimiento de índice, si yo disminuyo, entonces dentro de la suma voy a aumentar. Y si yo disminuyo, entonces del donde empieza el índice de la serie, en vez de aumentar, va a disminuir. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, finalmente el corrimiento va a hacer que de n igual a 2 ya no va a ser desde n igual a 2, sino desde n igual a 0. Y entonces, lo que yo tenía como n, ahora es n más 2. Y lo que tenía como n menos 1, si yo aumento en 2 unidades, tengo n más 1. El coeficiente, pues donde está n, va a ser ahora cn más 2. Y x a la n menos 2 más 2 es tener x a la n. Y la serie va a iniciar, en vez de 2, desde 0. Entonces, eso es lo que ocurre en el primer término. Ujú. Yo creo que lo voy a dejar así, de n2, ahora a n igual a 0, para que no nos confundamos. Segundo término, las sumatorias que están en medio, si se empiezan con n igual a 0 en vez de 1 o 2, estos términos adicionales que corresponden a n igual a 0 o a n igual a 1 van a ser 0 debido a los factores de n y de n menos 1 en la sumatoria. Entonces, si yo desde un inicio corro con n igual a 0, no se altera las series porque desde un principio esos coeficientes son 0. Por eso podemos empezar desde n igual a 0. Entonces, ya lo que tengo en el primer renglón es equivalente a lo que tengo en el último renglón, este de acá. Notemos, no hicimos nada en el último término. Y ya después lo que vamos a ver es, esa ecuación se satisface para todo x,
Sí, solo si el coeficiente de cada potencia de x es igual a 0 y trabajamos, como ya todas las potencias estaban a la forma x a la n y todas las series estaban corriendo desde n igual a 0, entonces podemos la suma factorizarla, igual que el término de x a la n, y por el principio de identidad, entonces podemos trabajar directamente con los coeficientes de expansión, que son estos de aquí. De aquí que pues ya pueda yo sustituir a Cn más 2 y obtenga mi relación de correspondencia. La relación de correspondencia es la que voy a dejar con el marcador amarillo. Está atravesado. Y pues bueno, aquí vamos a tener la misma situación que en el caso de ecuación de Hermite. Ahora con la ecuación de Chebyshev, obtenemos nuestra relación de recurrencia y vamos a vincular, en este caso, si los dos primeros coeficientes C sub 0 y C sub 1 están disponibles, entonces el resto también se van a determinar por esta relación de recurrencia. Del lado rojo está la relación de recurrencia y también vamos a ver, bueno, ¿qué ocurre cuando n es igual a 0? Tendría un c sub 2 igual a menos lambda al cuadrado menos 0 al cuadrado. Se queda así. Y abajo en el denominador tengo un 0 más 1, que es 1, por 0 más 2, que es un 2, por c sub 0. 1 por 2 es como tener 2 factorial y por eso me queda c sub 2 como menos lambda al cuadrado por c sub 0 entre un 2 factorial. Entonces así me queda c sub 2. Igual ocupo a ver qué pasa con c sub 3. N si es igual a 1, c sub 3, porque queda 1 más 2, entonces es 3. Menos lambda al cuadrado menos, y sería menos 1 al cuadrado, entre 1 más 1 es 2, por 1 más 2 es 3, por c sub 1, ¿no? Porque n es igual a 1. Entonces, aquí lo que hice es similar al primer caso de nuestra ecuación de Hermite. Saqué solo un menos 1. Entonces ya tendría no, no, perdón. El menos ya estaba aquí afuera, entonces nada más tendría un c sub 3 igual a menos, y ahora sí, el lambda es cuadrado menos 1 entre, y pues c sub 1 queda tal cual, y 3 por 2 es lo mismo que tener un 3 factorial. Solo recordar que el menos está por fuera de lambda cuadrado menos 1. De ahí vamos a darnos cuenta también que lo que es C sub 2, C sub 4 van a estar ligados por el coeficiente C sub 0. Y lo que es el coeficiente C sub 3 va a estar ligado a los coeficientes C sub 5 y C sub 7. De hecho, el C sub 6 está también ligado al C sub 2 y el C sub 4. Porque cada uno también está, los coeficientes en este caso impares, están como asociados en forma, asociados en términos de C sub 1, los impares, y coeficientes pares en términos de C sub 0.
Yo ahí coloqué las cuentitas y al final también tengo la posibilidad de sustituir los coeficientes en la solución, sacarlos como factores comunes. Entonces, como factores comunes tengo y igual a mi c sub 0, que multiplica a toda la serie, más c sub 1, que va a multiplicar a otra serie. Solamente aquí estoy sustituyendo los coeficientes que obtuve para pues, C2, C4, C6 en adelante y pues para C3, C5, C7 en adelante. Igual puedo encontrar una posibilidad de generalizar los coeficientes porque de igual manera a lo mejor aquí el primer término en cada una de las series no vamos a tomarlo en cuenta, lo vamos a dejar fuera de la serie y pues esa serie va a empezar desde n igual a 1. Pero ¿qué ocurre también con los demás términos? Por ejemplo, también se van a intercalar los signos. Un término es menos, el siguiente es más, el siguiente es menos. En la primer suma y en la serie, en la segunda también pasa lo mismo, se intercambian los signos. ¿Qué otra cosa ocurre? Al principio es como si yo tuviera en el segundo término un lambda al cuadrado menos 0 al cuadrado. Menos 2, no, sí, menos 0 al cuadrado. Luego es como si tuviera un lambda al cuadrado menos 0 al cuadrado por un lambda al cuadrado menos 2 al cuadrado. El siguiente es tener lo mismo, pero ahora le estoy añadiendo un lambda al cuadrado menos 4 al cuadrado. Entonces, la base se está trabajando como en bases de potencias de 2, conforme yo voy avanzando. Entonces, ahí voy a tener una generalización. Por ejemplo, en el caso de la primer suma, los factoriales son de la forma par. Y en el caso de la segunda suma, tengo factoriales en forma de números impares. Esa es otra cosa que hay que tomar en cuenta. Y también en primer suma, las potencias son pares para nuestra variable x. Y para la segunda suma, para la variable x, las potencias son en forma de números impares. Yo así podría, por lo mejor, pues dejarlos si ustedes gustaran, pero si buscáramos una generalización, yo aquí ya la coloqué. Bueno, esta es la generalización. Lo importante es que pudimos encontrar dos soluciones linealmente independientes en forma de series de potencias que van a ser válidas para todo x entre menos 1 y 1. De aquí también se pueden sacar tanto de la clase pasada en la ecuación de Hermite, polinomios de Hermite. Aquí también se pueden obtener polinomios de Chebyshev. Pero por motivos de tiempo, ahorita no lo vamos a tomar en cuenta. Lo importante es que se vea cómo hace trabajo. Ahora, estos fueron ejemplos de soluciones alrededor de puntos ordinarios. Vamos a ver qué ocurre con soluciones alrededor de puntos singular. Recuerden, tendríamos en un principio, vamos a considerar las soluciones de la ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes variables. Tenemos la ecuación y' más p de x por y' más q de x por y igual a 0. Ahí estamos viendo quién es la función p, quién es la función q. Y nada más es recordar, ¿cuándo teníamos un punto singular? Un punto x sub 0 se llamaba punto singular de nuestra ecuación diferencial si una de las dos funciones o en ambas la función no, p o q no era analítica en x igual a 0. Recuerden que es cuando no es analítica cuando se anula en un punto, en este caso del denominador, para P o para Q. De lo contrario, teníamos puntos ordinarios.
Pero a su vez, un punto singular también tiene otra clasificación. Podremos tener el caso de punto singular del tipo regular o el del singular del tipo irregular. Un punto singular regular es cuando ambas funciones, a la función p de x la estoy multiplicando por un binomio que es x menos x sub 0. Estoy tomando en cuenta soluciones cercanas al punto regular x sub 0. Me parece que no lo puse. No, pero ahorita lo pongo. Estoy tomando en cuenta cercanía a un punto regular. Entonces, bueno, si estas dos funciones son analíticas en el punto x sub 0, entonces voy a tener un punto singular regular. Esto puede querer decir, porque como hablo de función analítica, hablar de los límites para esta función cuando el límite pues tiende a x sub 0 del producto de función de x menos x sub 0 por p de x y el límite de x menos x al cuadrado por q de x cuando el límite tiende a x sub 0, si existen ambas funciones, bueno, ambos límites, entonces caigo en el caso de punto singular regular. Pero si no ocurre, entonces voy a tener un caso de un punto singular irregular. Vamos a ver, de hecho, un ejemplo para que quede todo más claro. Yo tengo esta ecuación de segundo orden. Y, por ejemplo, p de x es 2 entre x por x menos 1. Q de x es 1 entre x al cubo. ¿Qué ocurre en donde se anulan los denominadores de ambas funciones? Para p se anulan dos puntos, en 0 y en 1. Y en caso de q, es en 0. Entonces, hay dos puntos que son singulares de la ecuación diferencial. El resto de puntos son ordinarios, pero en específico tengo dos puntos singulares, 0 y 1. Ahora veo qué va a ocurrir para x igual a 1. Por ejemplo, para x igual a 1, si yo hago el producto de x menos 1 por p de x, ¿qué ocurre? Me quedo con 2 entre x. Pero el punto en el que me estoy encontrando es en x igual a 1. Entonces tengo que ver si es analítica en el punto, en este caso x sub 0, que es 1. 2 entre x es analítica en ese punto. No es analítica en x igual a 0, pero ese no es el punto que estamos atacando, sino x igual a 1. Ahora, ¿qué pasa con q? X menos 1 al cuadrado por q de x es igual que x menos 1 al cuadrado entre x al cubo. De igual forma, tenemos dos funciones, una función que es analítica en x igual a 1. Ahora vamos con x igual a 0. Entonces, bueno, x igual a 1 por consecuencia va a ser un punto singular regular. Pero, ¿qué ocurre con x igual a 0? Si yo trabajo con x por p de x, es tener 2 entre x menos 1. Entonces, esta función sí va a ser analítica en x igual a 0, porque esta función se anula en x igual a 1, no en x igual a 0. ¿Qué ocurre con x al cuadrado q de x? Termino quedándome con 1 entre x. Pero aquí sí la función 1 entre x no es analítica en x igual a 0. Entonces, en consecuencia, x igual a 0 es un punto singular irregular. Aquí luego cambio.
Noten que aquí, por ejemplo, para x igual a 1, yo trabajé con x menos 1 porque estoy alrededor de x igual a 1. Y acá tengo x igual a 0 porque estoy alrededor, aquí x, porque estoy alrededor de x menos 0, digamos. Por eso no se trabajó. De aquí, pues vamos a trabajar con un método que es el método de Frobenius. Parto igual de mi ecuación diferencial, estoy en la cercanía de un punto regular x sub 0. Voy a trabajar por conveniencia para x sub 0 cuando me encuentre en el origen, es decir, x sub 0 es igual a 0. Esto es por conveniencia, pero también es sin pérdida de generalidad, porque yo quiero, si quiero estar cerca de un punto regular, yo puedo hacer una transformación y trabajar con esa transformación y hacer la traslación para que mi mismo origen siga siendo x sub 0 igual a 0. La traslación, bueno, en este caso la transformación es trabajar con t igual a x menos x sub 0. Sí, se cambiarían el orden de, a lo mejor de mi serie, la que voy a trabajar a continuación. Se van a modificar coeficientes, sí, pero es posible trabajar, de hecho, con cualquier tipo de número que se encuentre cerca de un punto regular x sub 0. El chiste es solo hacer una transformación. Ahora bien, la solución de mi ecuación diferencial alrededor del punto x igual a 0, donde x igual a 0 es un punto singular regular, vamos a trabajar con una forma de solución. Es la forma de un producto de una potencia de x, que en este caso es x a la r, y una serie de potencias en x. Finalmente, yo me quedo con y igual, bueno, x a la r, si yo la involucro dentro de nuestra serie de potencias, me queda como y igual a la suma desde n igual a 0 hasta infinito del coeficiente enésimo, y pues lo que se modificó en este caso es la potencia de x. Ya no tengo solo x a la n, tengo x a la n más r. Entonces, el procedimiento de buscar una solución de una ecuación diferencial en la forma en esta forma de este producto de funciones es el conocido método de Frobenius. Yo lo que voy a hacer al momento de trabajar con la solución que estoy suponiendo, la del producto, ¿no? La suma que va, la suma anterior, donde tengo Cn por x a la n más r. De igual forma, agarro mi ecuación diferencial y voy a derivar dos veces, ocupo principio de identidad y yo voy a determinar y llegar a una ecuación indicial. La ecuación indicial de una ecuación diferencial es una ecuación cuadrática en R que va a incluir los valores de las funciones x por px y x cuadrada por q de x. Entonces, yo tengo de esta ecuación inicial dos raíces R1 y R2. Cuando pues yo tengo mis dos polinomios P minúscula de x y Q de x, voy a trabajar quiénes van a ser P sub 0 y Q sub 0. Las constantes de los polinomios, es decir, las constantes o los coeficientes que estén con la potencia, digamos, x a la 0.
De no ser así, yo ocupo los límites. O sea, P sub 0 sería un límite y Q sub 0 sería un límite. El límite cuando X tienda a 0 de los productos, ¿no? De X por P de X y de X al cuadrado por Q de X. Entonces, para ello vamos a ver como un ejemplo rápido, porque quiero que comprobemos que en este caso el punto X igual a 0 es un punto singular. Vamos a ver qué es un punto singular de la ecuación diferencial que nos dan y vamos a determinar las raíces de la ecuación inicial R1 y R2. Eso es lo único que vamos a hacer por el momento. Entonces, al principio nos dan nuestra ecuación diferencial, x al cuadrado por y' menos 2x por x menos 1 por y' más x al cuadrado por y igual a 0, ¿no? No está en forma estándar, la llevamos a su forma estándar. Y ya que la tenemos en forma estándar, pues ya tengo dos funciones. P de x es igual a menos 2 por x menos 1 entre x. Y Q de x que es igual a 1. Entonces yo aquí tengo, uno es una razón de dos polinomios y el otro es un polinomio, porque uno tal cual es un polinomio. Entonces por inspección vemos la función Q de x es analítica para todas partes, pero el denominador de la función P de x se vuelve 0 en x igual a 0. Entonces, x igual a 0 va a ser un punto singular. ¿De qué tipo? Bueno, aquí es donde trabajo con las tanto P como Q minúsculas y voy a multiplicar. Como estoy hablando de alrededor de x igual a 0, por eso tendría que ser x y acá abajo en el Q tendría que ser x al cuadrado. Entonces, si yo multiplico x por P de x, me voy a quedar con menos 2 por x menos 1. Finalmente eso me da 2 menos 2x, esta cantidad de aquí. Y Q de x, cuando yo multiplico x al cuadrado por Q de x, que era desde un principio 1, tengo x al cuadrado. Siguen siendo dos polinomios, pero lo importante de que son dos polinomios es que son funciones analíticas en todo x en ese caso. Entonces, si son dos funciones analíticas, bueno, de hecho, les comentaba, si son polinomios, entonces, ¿quién es P sub 0? El coeficiente que está al lado de lo que tendríamos como un x a la 0, que en este caso es 2. O sea, de aquí sale que P sub 0 es igual a 2. ¿Y qué pasa con Q? Q no tiene un elemento x a la 0, pero entonces es como si desde un principio Q sub 0 es igual a 0. Entonces, por ello, en la otra diapositiva, menos 2, ya tengo directamente P sub 0 es igual a 2, Q sub 0 es igual a 0. Y esos valores son los que voy a sustituir en la ecuación inicial, en esta. Tengo R al cuadrado más, me quedo con R igual a 0. Y finalmente yo tengo pues dos raíces. Lo que sí quiero que quede hincapié es que cuando son raíces distintas siempre se agarra la raíz mayor como la primera raíz. Entonces, digamos, R1 de 0 y menos 1, pues la más grande de las raíces es 0, entonces R1 es igual a 0 y R2 es igual a menos 1. De aquí, pues como es una ecuación inicial de segundo orden, vamos a tomar en cuenta un teorema, que es el que, por lo general es el que se ve, el que vieron a lo mejor con la maestra,
podemos tener tres casos de raíces en una ecuación inicial. Aquí solamente estoy en el teorema prácticamente resumiendo todo lo que hemos visto. Parto de que tengo un punto singular, ese punto singular es x igual a 0, tengo una ecuación diferencial en forma estándar. Si yo digo que tengo un radio de convergencia ρ para las funciones p minúscula y q minúscula, que ya dije cuáles son, y aparte tengo dos raíces de la ecuación inicial, indico la ecuación inicial, y pues generalizo, ¿no? Porque digo, bueno, donde P sub 0, ¿quién es? Q sub 0, ¿quién es? Y además, pues, indico que mi raíz, la R1 va a ser siempre mayor que R2. Cuando las raíces son reales y desiguales, pues entonces yo sí voy a tener dos soluciones linealmente independientes. Tengo a Y1 y tengo a Y2 de mi ecuación diferencial. Las dos soluciones tienen un radio de convergencia ρ, y pues para valores x mayores que 0, yo tengo tres casos de cómo son mis soluciones dependiendo del valor de las raíces de la ecuación inicial. Digamos, para el caso 1, cuando lambda es un parámetro positivo pero no entero, es decir, tengo dos raíces distintas, tengo una solución y1 y también tengo una solución y2. Y estas son sus dos formas, digamos, ¿no? Tengo un caso 2 donde yo tengo que las dos raíces son iguales. Entonces ahí ya aplicamos la primera solución, pues es y1, pero y2 no se comporta como en el caso 1. Ahí voy a terminar teniendo una segunda solución linealmente independiente, pero va a incluir un término logarítmico en y2. Y cuando tengo el tercer caso, R1 es igual a R2 más N, pero N es estrictamente un entero positivo, también me termino quedando con un término dentro de mi segunda solución linealmente independiente. También voy a incluir un término logarítmico, pero también tiene que ver con una constante, que es la que está acá. De antemano, pues se está suponiendo que o A sub 0 no es igual a 0 o B sub 0 no es igual a 0 en la ecuación, en las soluciones, perdón. Entonces tengo estos tres casos y ya al momento del final, la parte final del teorema, es que me dice, bueno, la constante C en el caso del tercer caso, tendría que la constante C puede ser 0. Bueno, ahí terminaría, digamos, lo del tercer caso. Pero bueno, yo teniendo estos tres casos, entonces yo tengo una solución general de mi ecuación diferencial y esa solución pues se va a representar de la forma y igual a C1 por y1 más C2 por y2. Y las dos constantes arbitrarias C1 y C2 se determinan por condiciones iniciales o condiciones de la frontera. De ahí que, por ejemplo, veamos, pero yo creo que por tiempos, sería de ver tres ejemplos. El primero es del caso 1. En el caso 1, recuerden que es cuando difieren en un no entero las dos raíces. Entonces, digamos que aquí yo tengo mi ecuación diferencial y justo me están hablando de que alrededor de x sub 0 igual a 2. Aquí es donde quiero hablar un poquito lo que comentaba al inicio de que pues basta una transformación
para que pues yo al final pues me quede terminando con el origen, ¿no? Como lo que estaba trabajando. Entonces, mira, yo tengo una ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden con coeficientes variables y podemos comprobar que x igual a 2 es un punto singular. Entonces, yo primero necesitamos correr el punto singular. ¿A dónde? Al origen. Ajá, entonces vamos a terminar trabajando con una nueva variable. En este caso, si yo tengo t igual a x menos 2, entonces, ¿cómo se vuelve la ecuación? Entonces, la ecuación diferencial ahora tiene la forma t al cuadrado por y voy a poner aquí dos puntitos. Es lo mismo, estoy trabajando con... El sobrepunto significa diferenciación con respecto a t. Entonces, me sigo quedando con las, o sea que estoy con segunda derivada, primera derivada y tercera, y voy a terminar trabajando con t. Pero bueno, tengo aquí t al cuadrado por y' más t por y' más, y pues aquí tenía un x menos 4. El x menos 4 es igual a un x menos 2 menos 2. Entonces, si sustituyo a x menos 2, tendría un t menos 2 por y. Igual a 0. Entonces ya, con eso ya corrí el punto singular al origen y obtuve otra ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, eso es lo que sí busco que quede claro. A esa ecuación, bueno, esta ecuación se puede expresar en la forma estándar, porque acuérdense que no estábamos en forma estándar. Así me quedé. Entonces ya, su forma estándar, ahorita la escribo, pero ya tal cual es tener a y' más 1 entre t, y' más t menos 2 entre t por y igual a 0. Entonces aquí pues sí es evidente ver que cuando t es igual a 0 es singular, ¿no? Pero ¿de qué tipo? Aquí vamos a ver que es singular regular. Pues, y bueno, ¿qué es lo que ocurre? P de t minúscula es igual a t por p mayúscula, ¿no? Entonces es t por 1 entre t, que es tener un 1. Y q de t minúscula es trabajar con t al cuadrado por q mayúscula, y tal cual es tener t al cuadrado por t menos 2 entre t. O sea, aquí es t al cuadrado aquí. Entonces hasta el final tengo un t menos 2, ¿no? Y finalmente lo que veo es que tanto P de t minúscula como Q de t minúscula son polinomios. Y si son polinomios, son funciones analíticas. ¿Ok? Y recuerden, cuando estamos hablando de polinomios, entonces recuerden que el coeficiente que esté acompañado del término x a la 0 va a ser o p sub 0 o q sub 0. Entonces, en este caso, en p
P sub 0 va a ser 1. Y en Q sub 0 va a ser igual a -2. Y yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a continuar el día de mañana con la clase. El chiste es pues ya lo que falta, ecuación inicial y ya ver cómo se trabaja con la serie de potencias.